tiroiditis es como todos los procesos inflamatorios ya que conocemos, por eso que todo lo que termina en itis es proceso inflamatorio. Así que bueno, y es un grupo heterogéneo de enfermedades de la tiroides de naturaleza inflamatoria, ¿sí? Es una patología muy frecuente en la parte tiroidea, en la clínica, ¿sí? En la parte clínica. Y como clasificación tenemos las tiroiditis agudas, que pueden ser las bacterianas y las víricas, y subagudas, como la linfocítica silente, la granulomatosa o de Kerbein, la lesión celular por amiodarona o litio, esto es lo que hablábamos el otro día, los efectos adversos que hacen ciertas medicaciones, en este caso la amiodarona y el litio, forma traumática o por radiación, ¿está bien? En la zona cercana del cuello. Bien, tenemos la tiroiditis crónica, la de Hashimoto, que es sumamente frecuente, y la fibrosa olerroidal. Todas estas son clasificaciones de las tiroiditis, ¿sí? Bien, la subaguda de Kerbein es una enfermedad inflamatoria dolorosa de tiroides de origen viral. ¿Está bien? Es posterior, digamos, no posterior. Tenemos que preguntar en base al antecedente de algún cuadro viral del paciente, como la parotiditis, un adenovirus, un cosapi, gripe, mononucleosis. Acuérdense que los virus más frecuentes en la mononucleosis tenemos el Epstein-Barr, el citomegalovirus. ¿Está bien? Y hay otros que también nos pueden llegar a dar un cuadro de mononucleosis, ¿sí? Bueno, esto se da a través de un origen viral, ¿tá? De una enfermedad, un cuadro viral que hace el proceso inflamatorio, ¿sí? Generalmente resuelve espontáneamente, como todo lo viral que tiene su curso, ¿está bien? Pero que resuelve espontáneamente, sin un tratamiento instaurado, sino un tratamiento sintomático. Y si haríamos la biopsia, encontraríamos infiltrado de células gigantes, leucocitos polimorfonucleares y de desplegación folicular. Este proceso inflamatorio, todos los procesos inflamatorios que vamos a ver, puede hacer una destrucción importante de las células de la tiroides, ¿está? Es una patología muy frecuente, más frecuente en el sexo femenino, ¿sí? Entonces, la clínica del paciente, ¿cómo va a venir el paciente? Con un antecedente de una enfermedad viral o cursando la enfermedad viral, y signos de hipertiroidismo. ¿Está bien? En un principio este proceso cursa con un signo, con un cuadro de hipertiroidismo, donde el paciente lo refiere como un dolor de garganta, puede tener una cervicalgia, por el mismo dolor, ¿está bien? Hipersensibilidad local, fiebre y decaimiento. Bien, el cuadro de un proceso agudo, ¿está bien? Este dolor, bueno, sí, se irradia a las mandíbulas, a los oídos, se agrava cuando uno deglute, cuando el paciente quiere deglutir, girar la cabeza, es bien localizado en la región, bien en la garganta, y bien que se desarrolla para todo el cuello, está bien, incluido la mandíbula, y el dolor es bien agudo, ¿sí? Si nosotros observamos la tiroides, está como aumentada de tamaño, asimétrica, dura y dolorosa la palpación por el cuadro inflamatorio. Bien típico del cuadro, de todo lo que es un cuadro de flebosis, ¿sí? Evoluciona espontáneamente y puede llevar a un hipotiroidismo cuando hay una destrucción folicular extensa. Esto es lo que decíamos, en general se autolimita por la causa viral, está bien que hace el proceso inflamatorio y después disminuye espontáneamente el cuadro, pero si esta destrucción de las células es más importante, puede que este paciente curse con un hipotiroidismo, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, la tiroiditis subaguda granulomatosa, una hemorragia de un nódulo tiroide preexistente, que ese nódulo haya sangrado, haya tenido una hemorragia, ¿está bien? Y que lleve a este cuadro de confusión. Un quiste, adenoma, carcinoma, ¿está bien? Digamos, el nódulo, o sea, un quiste, un adenoma, un carcinoma, pero que haya sangrado, ¿está bien? Entonces que dé este dolor intenso, el aumento de tamaño y demás. Un crecimiento rápido de un tumor, de un carcinoma tiroideo, ¿está bien? Que uno puede pensar de que hubo un crecimiento sumamente rápido de un cáncer, o una tiroiditis crónica dolorosa, ¿sí? Bien. El diagnóstico en un principio, vamos a tener leucocitosis, leve o moderada, y en la fase inicial nosotros tenemos todo un aumento de T3 y T4, ¿está bien? Todo por este daño folicular que tenemos todo un aumento en la circulación de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Esto que lleva a una disminución de la TSH por un feedback negativo con la TSH. Y una eritro alta por el momento agudo del que estamos pasando, ¿sí? Varias semanas después de este cuadro agudo, puede haber una depresión de la T3 y la T4, ¿está bien? Donde se instaura el hipotiroidismo transitorio, ¿está bien? Es como que la gran destrucción de las células primero hace que vaya el torrente sanguíneo, un aumento de la T3 y la T4, y posteriormente, al haber un daño de la glándula tiroides, hay una depresión de las glándulas, de las hormonas tiroides, ¿sí? Llevándolo a un hipotiroidismo.
pueden estar presentes los anticuerpos antitiroideos, débilmente positivos, no puede que existan, ¿sí? Y histológicamente vamos a ver el infiltrado inflamatorio con células gigantes. Esto no nos interesa, pero sí que sepan de que va a haber histológicamente vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio, ¿bien? No importa las características, pero sí ver de que tenemos un infiltrado, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el tratamiento? Sintomático, ¿sí? Aspirina o AINE, ¿está bien? Y en los cuadros más graves y más prolongados podemos llegar a dar corticoides de 30 a 40 miligramos de prednisona diarias. Y siempre que utilicen para esto o para cualquier otra patología corticoides, siempre tienen que ser bajados escalonadamente, ¿está bien? No los pueden dejar de un día para otro porque, ¿qué pasa? Nosotros le damos corticoides al paciente, ¿está bien? Entonces, en la suprarrenal se inhibe la liberación del cortisol endógeno, ¿está bien? Como el organismo sensa que hay cortisol en la sangre, disminuye la liberación endógena. Entonces, si nosotros de un día para otro dejamos de indicarle al paciente exógenamente los corticoides, el paciente ante una situación de estrés no va a tener los valores endógenos muy bajos y no va a poder hacer frente al cuadro ¿está bien? Entonces, siempre los corticoides se van bajando las dosis, se van disminuyendo hasta para que el organismo vuelva a sensar, vuelva a hacer feedback y vuelva a comenzar a liberar cortisol y no generar una situación de estrés, ¿sí? Bien, lo vamos reduciendo gradualmente la dosis en 6 semanas, ¿bien? El tratamiento debe ser interrumpido cuando la captación de iodo radioactivo vuelve a ser normal y los niveles alcanzan niveles elevados. Digamos, cuando volvemos a ver de que el cuadro ya pasó, ahí dejamos el tratamiento antiinflamatorio con corticoides. ¿Bien? Bien, la tiroiditis linfocitaria silente o indolora también puede aparecer espontáneamente o en un periodo posparto, en un 5 a un 10% de pacientes. Estamos hablando de una enfermedad autoinmune con la asociación de HLA y demás. Esto obvio, Brian, que no lo vamos a tomar, es para que lo sepan nada más, pero bueno, estas cosas así, de todo lo que es inmunológico, ya los habrán torturado con inmuno, así que deben estar más actualizados ustedes que nosotros. Bien, ¿y qué tenemos? También un agrandamiento tiroideo, también un bocio indoloro, con una fase hipertiroidea autolimitada y después seguida de un hipotiroidismo. Como ven, todos los procesos estos inflamatorios, como en el cuadro de una hepatitis, como en el cuadro este daño, hace que aumente, digamos, que la glándula en este caso esté aumentada de tamaño, que tenga todos los signos flogóticos, que haya como una hipersecreción un aumento de lo que es hormonal de las glándulas tiroideas, de las hormonas tiroideas, cursando con una fase hipertiroidea, y después cuando se va autolimitando sigue a un hipotiroidismo. ¿Ah? Y 1 de 3 casos queda con una enfermedad residual. ¿Sí? Bien. El diagnóstico, al ser tan solapado el cuadro, puede pasar sin ser diagnosticada. Y bueno, y cuando le hacemos la biopsia, vamos a encontrar, al ser un cuadro linfocitario, ¿está bien? Vamos a encontrar un infiltrado linfocitario, ¿está bien? Los niveles séricos elevados de T4 y T3 y de inhibición de la CTH, de la TSH, y lo mismo, recuento del leucocitario y la eritro son, en este caso, normales porque es más solapado el cuadro, ¿sí? No tiene ni signos oculares ni edema pretibial. El tratamiento transitorio autolimitado y siempre tratamiento conservador, ¿está bien? En la fase hipertiroidea muchas veces se pueden llegar a usar beta bloqueantes, por esto que les decía de la frecuencia cardíaca, ¿está bien? De que la crisis hipertiroidea, la crisis donde hay un aumento importante de las hormonas tiroideas, pueden generar un cuadro de taquicardia, un cuadro de FA, lo cual necesitamos bajar la frecuencia cardíaca, generalmente con beta bloqueantes. Y si este cuadro queda con un hipotiroidismo secuelar a este cuadro actual, la reposición de la hormona, ¿sí? Bien, en la etapa hipertiroidea no están indicados los antitiroideos, sí el hipodato sódico, que es lo que bloquea 500 miligramos por día, por 15 días, que es lo que bloquea el paso de la T4 a la T3. ¿Está bien? Entonces, en el proceso agudo, nosotros tenemos que ver todo el tratamiento conservador del paciente, si la etapa del hipertiroidismo es muy severa, ¿está bien? Si es muy sintomática, y ver todo lo que, digamos, bajar la frecuencia cardíaca, disminuir el paso de T4 a T3 y mantener, y eventualmente, si este cuadro queda con un hipotiroidismo posterior, medicar con levotiroxina, ¿sí? ¿Van bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno. La tiroiditis Hashimoto, que es la más conocida, ¿está? Inflamación crónica de tiroides con infiltración linfocitaria de la glándula, causada por factores autoinmunes. Tienen una alta
conectividad con la parte autoinmune, ¿está bien? Es el trastorno tiroideo inflamatorio más frecuente, ¿está? Es sumamente frecuente dentro de la patología tiroidea. La relación mujer-hombre es de 8 a 1 y su incidencia aumenta con la edad, ¿está bien? Hay sustancias, como el interferón y demás, que promueven el desarrollo de la autoinmunidad, son detonantes que predisponen a que se manifieste la enfermedad autoinmune, ¿sí? Pero es sumamente frecuente dentro de las patologías tiroideas, ¿está? Clínica puede tener dos formas, o goce tipo 2A o atrofia de la glándula, ¿está? El paciente refiere a un aumento de tamaño difuso e indoloro de la glándula o sensación de plenitud en la garganta, ¿está bien? Es esos pacientes que vienen a la consulta por esto, porque notan agrandado, que alguien le ha notado agrandado, o ustedes en la entrevista por otra patología, que el paciente haya venido por otra cosa, notan el agrandamiento de la glándula, ¿está? Y esa sensación de que a veces refieren de que, claro, al ser aumentado el tamaño de la glándula, esto dificulta el tragar o sienten esa pesadez a ese nivel, ¿sí? El bocio no doloroso a la palpación, es liso, nodular, duro, de consistencia más gomosa que lo normal, ¿está? Y va a dar un hipotiroidismo en el 20% de los casos, y está generalmente asociado a otras causas autoinmunes, ¿está bien? Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente en la fase inicial, T4 y TSH normales y títulos elevados. En esta patología tenemos que hablar el tema de los anticuerpos, ¿está bien? Anticuerpos, pedimos anticuerpos contra peroxidasa, tiroidea y antiglobulina, ¿está? Y van a estar elevados. La captación de iodo, cuando le hacemos una gamografía, un centello, puede estar aumentada o no aportar datos para el diagnóstico. Sí, en este caso, el tema de los anticuerpos, ¿sí? Es sumamente importante pedirlos porque van a estar aumentados y nos va a estar hablando de la enfermedad autoinmune de la enfermedad de Hashimoto, ¿sí? Bien, en una fase tardía, ¿bien? En un principio pueden estar normales, en una fase tardía, con esta destrucción que tiene del proceso inflamatorio, vamos a tener un hipotiroidismo con disminución de la T4. ¿Qué se tiene que hacer? Bien, dale, gracias. Vamos a tener vamos a empezar con una fase de hipotiroidismo donde aumenta la TSH como para poder compensar. Si nosotros haríamos una biopsia, PAF, acuérdense que es punción aspirativa de aguja fina, ¿está? Lo haríamos simplemente si nosotros tenemos un nódulo sospechoso a que sea maligno o un crecimiento extremadamente rápido de la glándula con un bocio importante, ¿está bien? Y ahí tendríamos infiltrado de linfocitos, ¿sí? ¿Cómo es el tratamiento? Reposición de hormonas durante toda la vida. Generalmente estos pacientes quedan con un cuadro de hipotiroidismo, digamos, el daño que se produce es tan importante que queda un hipotiroidismo, entonces hay que medicarlo de por vida, ¿está bien? Bueno, y si es transitorio, solamente hasta que, bueno, recupere la glándula. La levotiroxina puede ser de 75 a 150, era lo que hablábamos ayer. Muchas veces uno empieza con una dosis y tiene que ir monitoreando, ¿está bien? El estado del paciente, si responde, a qué dosis, ¿está bien? Muchas veces o se pasa de medicación y hay que bajar la dosis, o muchas veces nos quedamos cortos con la medicación y tenemos que aumentar la dosis, ¿sí? Pero estos son los rangos de 75 a 150 en donde nos manejamos, ¿está bien? La levotiroxina viene de varias medidas, 75, 100, 150, digamos, si tenemos, digamos, también depende de las marcas, hay marcas que vienen de 88, digamos, depende de las marcas, está como la T4 de Montpellier y la levotiroxina de Glaxo, que son las más comunes, y son diferentes las dosis que vienen, los microgramos, pero bueno, eso uno lo va yendo en base al paciente, ¿sí? Va bajando, va subiendo la dosis hasta encontrar la adecuada. Bien. Bueno, nódulo tiroideo, ¿está? ¿Hasta ahí vamos bien, chiquis? Sí, sí. Se me quedaron dormidos. Sí. Sí, sí. Bueno, dormidos no. Dormidos no, que sí estamos entendiendo. Bueno, no me asusten, ¿eh? Bueno, tenemos el nódulo tiroideo, ¿está bien? Que es una lesión atípica a lo común del tejido tiroideo. Vamos a encontrar dentro del parénquima tiroideo, con la ultrasonografía o la ecografía, un tejido tiroideo diferente, ¿sí? Bien. Incidencia, son muy frecuentes, está presente en más del 50% de la población pasada los 50 años. Esto lo vemos o en autopsias, ¿está bien? Generalmente hay muchas patologías que uno sabe la frecuencia de estas patologías por las autopsias, ¿está bien? Y que fueron asintomáticos y que capaz que el paciente murió por otra causa y que se encuentran, son hallazgos en las autopsias. Hay
por ejemplo, yo hice el UDH en el Hospital de Clínicas y generalmente, no sé ahora cómo será la modalidad, ¿no? Pero como es un hospital escuela, generalmente hacían las autopsias en la mayoría, yo creo que en el 90% de los, excepto de los pacientes que se negaran, los familiares, pero se hacía como para poder estudiar y para poder, digamos, al ser universitario esto nos daba las herramientas como para poder estudiar, ¿está bien? Entonces, en los lugares donde se hacen autopsias así por estudio, como para ver el diagnóstico definitivo del paciente, es donde se hacen estos hallazgos, ¿sí? Y obviamente que no es de rutina. En hospitales como el nuestro no, se hace solo autopsia en los casos donde esté requerido por el juez, en casos donde estén bajo alguna situación legal, ¿está bien? O cuando no se sepa el cuadro, nosotros mandamos autopsia cuando no sabemos de qué murió el paciente, ¿sí? Pero hay otros lugares que se hacen autopsias, más que nada como para esto, para poder ayudar a la ciencia, ¿está bien? Bueno, se va a encontrar la incidencia de los nódulos o en las autopsias o en las ecografías de control. Es muy común encontrar. Generalmente la patología tiroidea es muy frecuente y en los chequeos generales hacemos algún control y pedimos una eco y encontramos nódulos, ¿está bien? Y otro porcentaje de pacientes que es menor lo encontramos con la palpación, ¿está bien? O que el paciente refiere o que nosotros en el examen físico encontramos, ¿sí? Predomina en el sexo femenino, ¿está bien? Pero la malignidad es mayor en los varones, ¿sí? Cuando encontramos un tumor de tiroides, es más maligno en el sexo masculino. Bien. Bueno, el 80% se trata de nódulos benignos, la mayoría de los que estudiamos son nódulos benignos, gracias a Dios, pero hay un porcentaje que se considera cancerígeno. Y la incidencia, 1.000 a 1.500 casos nuevos por año, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un nódulo tiroideo, como decíamos, un porcentaje serán malignos, entre un 5 y un 10% serán malignos, y en menor de 2 centímetros, la posibilidad que sean malignos es un 3%, mayor a 2 centímetros, la posibilidad que sean malignos es un 16%, y los nódulos más grandes, mayor a 4, la posibilidad es de 30%. Pero a mayor de 1 centímetro, palpables o no, deben estudiarse estos nódulos, ¿sí? Pueden ser, dentro de las manifestaciones, pueden ser únicos o múltiples. Los más preocupantes por la posibilidad de malignidad son los únicos dentro de una tiroides normal y tanto los benignos como los malignos pueden ser asintomáticos y de crecimiento lento, ¿sí? Por eso, más que nada, uno tiene que tratar de hacer hallazgos y encontrarlo antes que den clínica, ¿está bien? Antes de que aparezcan síntomas, ¿sí? Bien. Datos a tener en cuenta, edad más sospechosa de malignidad es cuando es menores de 20 años o mayores de 50 años, ¿sí? La velocidad de crecimiento, obviamente, que es más sospechoso el crecimiento rápido. Si nosotros vemos que un tumor que tiene un bocio que aumenta rápidamente el paciente y este nódulo aumenta rápidamente, por eso se controlan los nódulos, el crecimiento. Si vemos que tiene un crecimiento más rápido que lo habitual, estamos hablando, digamos, a favor de tener un tumor. Y hay que estar más atentos a esto, ¿está? Como decíamos, el sexo es mayor porcentaje de malignidad en los hombres. La enfermedad tiroidea prueba mayor porcentaje de malignidad cuando se trata de un nódulo solitario. ¿Bien? Y la historia familiar, el SEA medular de tiroides, el feocromocitoma, hiperparatiroidismos, pueden orientar a, ¿se acuerdan? Esto lo vieron en Pato, ¿está bien? Los tumores que se comparten, ¿está? Bien. Antecedentes de radiación cervical, ¿está bien? Esto, si el paciente tuvo antecedentes de una irradiación cervical, puede que haya hecho alguna malignización, alguna rotación y malignización, ¿sí? Bien. Y pacientes, hay que tener en cuenta los pacientes que vienen con ya signos de malignidad, como disfonía, ¿también? Y en la palpación del cuello, sugestivo de malignidad, nódulos únicos, consistencia dura, superficies irregulares, fijos, con presencia de adenopatías en el cuello, ¿está bien? A veces vienen simplemente con un ganglio, también una adenopatía en el cuello, y hay que estudiar, a ver si esa adenopatía no es proceso de secundarismo local de la glándula, ¿está bien? Tiroides. ¿Sí? Siempre que bueno, hay que ver todo el entorno, toda la cercanía del cuello y de la glándula. Bien, como diagnósticos diferenciales, tenemos el adenoma solitario, un quiste tiroideo, una hemorragia tiroidea también, el cáncer de tiroides, bocio multinodular, tiroiditis subaguda, de Hashimoto, tratamiento quirúrgico previo o con yodo, también metástasis tiroideas, hemagenesia tiroidea, quiste y adenoma paratiroideo, quiste tirogloso, ¿tá? Nódulos neoplásicos, inflamatorios, higroma quístico, laringocele o broncocele, ¿sí? Bien.
Esto como todos los diagnósticos diferenciales de todo lo que tenemos que pensar en un nódulo de tiroides, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para llegar a un diagnóstico? Una evaluación diagnóstica donde vamos a ver un perfil tiroideo, la tiroglobulina y calcitonina. ¿Por qué? Porque estos dos últimos van a ser marcadores en un futuro. Si nosotros encontramos que este paciente tiene un tumor, una malignización, un carcinoma, los vamos a seguir con estos marcadores tumorales, ¿sí? Una radiología, rayos, para ver si tienen efectos de compresión, ¿está bien? Y estudios de isótopos, donde vamos a ver si el nódulo es captante o no captante, ¿está? Para que sean gamagráficamente visibles, deben tener más de 1 centímetro, ¿sí? Y alrededor del 80% son fríos y esto el 15 al 20 son malignos, ¿está bien? Tiene más posibilidad de ser malignos los que son fríos, ¿sí? Bien. Hay que pedir una ecografía, acuérdense siempre que la pedimos, es un estudio económico, es un estudio no cruento, también es un estudio que es accesible en la mayoría de instituciones, está bien, hasta en las más, en las que menos complejidad tienen, también no es un estudio de mayor complejidad, y ahí vamos a definir el tamaño, la densidad, si se detectan nódulos o no, ¿está bien? Y por lo general la consistencia de estos nódulos, ¿está bien? Los nódulos malignos son generalmente sólidos, hipocogénicos, irregulares y poco definidos, ¿sí? Estas son las características que vamos a ver a priori en una ecografía, ¿está bien? Cuando nosotros palpemos o sospechemos que tenemos un nódulo, ¿sí? Como muy de rutina, la ecografía junto con el perfil tiroideo, ¿sí? Bien. Bien. Y la PAF, con manos bien experimentadas y que logren estar en el lugar donde está bien la lesión, está bien donde poder captar las células neoplásicas, tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%. ¿Tá? Y se le va a hacer un ecodoppler del nódulo para ver el tema de lo vascular, ¿está bien? El tema de para ver cómo está vascularizado este nódulo, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué pasa con la punción? Tiene que tener grupos foliculares con menos de 10 células cada uno, también como para poder definir de que es adecuado y que sacamos muestra correspondiente y no muestra que no hayamos caído bien en la lesión, ¿está bien? Contraindicaciones, diátesis hemorrágica, ¿está bien? Cuadros donde el paciente puede tener, digamos, alguna afectación de la coagulación. Entonces, ¿esto qué pasa? Genera una hemorragia y esta hemorragia le puede dar una sofocación, ahora lo vamos a ver, un hematoma con las contraindicaciones que esto y con los riesgos que esto conlleva, ¿sí? Bien. Y complicaciones que puede llegar a haber en base a esto, a la biopsia, es la siembra en el trayecto, ¿está bien? El hematoma, acá estaban las complicaciones, el hematoma, que este hematoma, por el aumento de la sangre local, esto genera sofocación del paciente, ¿está bien? Dificultad para respirar, y puede que haya también como complicación la punción traqueal, o una infección, ¿está bien? Obviamente que cuando nosotros hacemos cualquier estudio invasivo, en este caso la punción, podemos, lamentablemente, si no está, digamos, más allá que tomemos todas las medidas preventivas, estamos irrumpiendo la barrera de la piel, entonces podemos llegar a generar una infección a punto de partida de esto, ¿está? Entonces estas son las complicaciones más frecuentes, ¿sí? Hay algunos cirujanos de cuello que consideran directamente cuando encuentran los nódulos y demás, que sean como sospechosos, sugieren cirugía. Pero bueno, eso queda en base a los cirujanos que lo consideren, ¿no? Bien, entonces, como método diagnóstico, la punción aspiración de aguja fina puede ser positiva si tenemos la presencia de células neoplásicas, negativa si no tenemos, e indeterminada si tenemos proliferación de células foliculares, ¿sí? Bien. Pedimos el perfil tiroideo. Primero, en un principio se pide solo TSH en la mayoría, y si hay alguna alteración en esta TSH, se pide ampliar con T3 y T4, ¿sí? Se pide calcitonina, ¿está bien? Para detectar las etapas tempranas, mayor utilidad en pacientes con antecedentes familiares de acuérdense de los tumores tipo MEN, ¿tá? Y obviamente que un nivel normal no descarta el diagnóstico, ¿sí? Pero, bueno, lo vamos a usar como para ver después, posteriormente, si este paciente nos viene que la biopsia es negativa, es positiva, debemos operarlo, y si los valores están elevados, ir viendo su seguimiento, ¿sí? Bien. Como hablábamos, el ultrasonido o la ecografía, las ventajas es que detecta nódulos de menos de 1 centímetro. Podemos ver si son solitarios versus múltiples, cuestión de que, bueno, solo con la palpación eso no lo vamos a ver, ni lo vamos a notar uno menor de 1 centímetro.
Y obviamente que aumenta su sensibilidad cuando hacemos la punción. La punción siempre también se hace bajo eco, ¿está bien? Para poder especificar. Entonces, esto nos ayuda realmente a poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Y ver si son lesiones quísticas o lesiones, digamos, o lesiones de algún posteriores a esto, o una lesión maligna, ¿está? ¿Cuáles son las desventajas de la ecografía para esto o para todo? Es operador dependiente, es el que lo está haciendo. Acuérdense de que cuando hablamos siempre de los exámenes complementarios, nosotros pedimos una radiografía y la veo yo hoy, la ve mañana mi compañero, la ve pasado el especialista, el super especialista, y todos vemos lo mismo, digamos, todos vemos la misma placa, ¿está bien? Y cada uno va a observar, o depende, el ojo de cada uno va a observar alguna cosa más que capaz que el especialista lo va a ver mucho mejor que uno que no. La tomo lo mismo, y hay muchos estudios de imágenes que vamos a ver todos el mismo estudio, más allá que la interpretación la haga cada uno en base a sus conocimientos y su práctica y su experiencia, ¿está bien? Ahora, la ecografía es operador dependiente. El ecógrafo es el que está viendo en el momento y está buscando la imagen, ¿está bien? Entonces, si bien nosotros cuando vemos una ecografía podemos ver ciertas cosas, pero el que está en el momento midiendo los diámetros, el que está observando, el que está buscando, digamos, es el que lo hace en ese momento y después no es que vamos a ver todos lo mismo, ¿está bien? Porque ya lo vio el que lo hizo. Entonces, esta es la gran desventaja de la ecografía, ¿sí? Pero es un estudio sumamente usado, nos ayuda muchísimo en la práctica médica, en los diagnósticos, por todo lo que decíamos. Bien, ¿y qué vamos a ver? Las características de la eco, que vamos a ver si es un nódulo solutario, hipocogénico, si tiene microcalcificaciones, si está hipervascular, ¿está bien? Y ganglios de alrededor de la tiroides, el tamaño, la posición del hilio, si son redondos, qué características tienen. La eco nos va a permitir ver en un principio todo lo local, ¿sí? Bien. Vamos a hacer la ecografía preoperatorio, ¿está bien? Para detección de adenopatías, para ver todas estas características, si es maligno o benigno, más allá de que el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con la biopsia, y el seguimiento, ¿está bien? Que lo vamos a hacer con pacientes ya tratados y, digamos, pacientes que ya hemos operado y que ya tienen hecho el diagnóstico para ver un seguimiento, para ver si aparece algo, para ver cómo sigue todo, o en los nódulos benignos que tienen un crecimiento lento, que son muy pequeños y que tienen todas las características de ser benignos y que la biopsia dio benigno, pero hay que seguir un control para ver si esto cambia en algún momento, ¿sí? Entonces, la eco la vamos a seguir como un estudio que nos va a aportar el posterior al hallazgo de esto, ¿sí? Sea malo o bueno, seguimos con un eco, ¿está? Y la gamografía siempre para ver si es hipercaptante, hipocaptante o normocaptante, ¿está? Se ve de estas características. La laringoscopía la vamos a usar si hay parálisis, para ver si hay parálisis cordal, considerar la enfermedad, ¿entendés? ¿Entienden? Si nosotros vemos que hay una parálisis, vamos a tener que pedirla. Y los estudios que vamos a seguir pidiendo, obviamente, es la tomo, la resonancia, ¿está bien? Imágenes de tórax. En quirófano es probable que hagamos una broncoscopía, una esofagoscopía, para ver todas las estructuras aledañas a una laringo, ¿está bien? Ver todas las estructuras, gracias, todas las estructuras cercanas a la tiroides, ¿está bien? Todo lo que vaya para la vía endoscópica, de esófago, o todo lo que vaya en la vía de laringo, ¿está bien? O broncoscopía para ver si hubo alguna, digamos, si localmente el tumor avanzó en forma local, ¿sí? Es para ver la invasión del tumor localmente, ¿sí? Bien, la tomo obviamente que vamos a ver todos los niveles ganglionares, ¿está bien? Que no son tan accesibles con la ecografía, ¿está bien? Nosotros para estadificar a este paciente tenemos que ver, pedir una tomo, ¿sí? Acá vamos a ver todos los niveles ganglionares, las cadenas ganglionares, laterales, retrofaringeas, retrotraqueales, ¿está bien? Todo como más extenso, poder observar el cuadro del paciente, ¿sí? Obviamente que acá pedimos la tomo cuando nosotros, para estadificar el paciente en un paciente que ya sabemos que es positivo para se está confirmando la malignidad. Si no, no es necesario pedirlo, ¿sí? Bien. La resonancia no se recomienda demasiado, pero a veces es para nódulos muy pequeños que, bueno, nos pueden servir para el hallazgo, ¿tá? Y el PET se pide principalmente en los pacientes que no captan yodo, ¿tá? Y para hacer un rastreo. El PET va a localizar rápidamente si hay zonas tumorales, ¿está bien? De carcinoma. En estudios en lesiones indeterminadas, en esto es lo que decíamos,
TAI cuando pacientes que no tienen captación, dificultad de identificar una enfermedad metastásica, también se genera, generalmente se pide, generalmente cuando no podemos llegar rápidamente al diagnóstico, ¿sí? Bien. Entonces, frente a un nódulo tiroideo, ¿qué hacemos? La punción, si es positiva para carcinoma, obviamente que va a cirugía. Si es negativa, se hace tratamiento con T4 y control periódico con eco y PAF, ¿está bien? Si es indeterminada, se va a un centello. Si es frío, generalmente el porcentaje más alto es cirugía. También son malignos y va a cirugía. Y si es caliente, se hace control. Y muchas veces en la indeterminada, por ciertas características, se va a cirugía. ¿Está? ¿Cuáles se operan? Los pacientes que le hacemos PAF y tienen células neoplásicas. A los pacientes que le hacemos PAF y que dan sospechosa en más de 2 oportunidades. En los pacientes que le hacemos PAF y de indeterminada o insuficiente con una eco de un nódulo sólido y frío. Acuérdense que son 2 características que nos darían las pautas de que es un nódulo, maligno, ¿sí? Una PAF benigna, con una patología benigna, pero hay un gran aumento del tamaño y adenopatías y clínica y eco, ¿está bien? Es decir, el paciente tiene toda la clínica de que este tumor, que puede ser maligno o por el aumento de tamaño, y está dando sintomatología, está dando clínica, ¿sí? PAF que informe células de Hartle, paciente con dificultad de control, un paciente que de repente nosotros sabemos que por su situación, sea la que fuera, sea social, económica, o sea por la deambulación, o lo que fuera, el paciente sabemos que no lo vamos a poder controlar, bueno, generar la operación porque sabemos que ese paciente no va a hacer los controles adecuados, ¿sí? Bien. PAF negativa, en el seguimiento se hace sospechosa, ¿está bien? En uno de los seguimientos vemos de que hay algún cambio que nos hace pensar que es sospechosa, o clínica de malignidad, lo que decíamos, la dificultad para tragar, el dolor, la extensión, alguna de todas, la difonía, alguna de todos estos signos que nos está hablando de malignidad y de compromiso, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles no se operan? Pacientes de bajo riesgo, con PAF negativa y centello de nódulo caliente. Pacientes de bajo riesgo, con PAF negativa, clínica y eco y seguimiento con PAF, que lo confirma, ¿está bien? Estos pacientes que los vamos siguiendo y vamos viendo que no haya ninguna alteración o ningún cambio de lo que vimos, ¿sí? Bien. Eso con respecto a los nódulos, ¿sí? Los nódulos es muy frecuente, para que les quede, y por eso tienen que estudiar todo esto que veníamos hablando, ¿está bien? El seguimiento, ver el tamaño, ver el compromiso local que tiene, ¿está bien? Y eventualmente en la biopsia evaluar la consistencia, evaluar obviamente todas las características que van a favor o en contra de la malignidad, ¿está bien? Pero es muy frecuente, se van a encontrar frecuentemente en controles donde uno pide y que el paciente generalmente tiene nódulos, ¿sí? Bien, cáncer de tiroides. ¿Cómo van, chiquis? ¿Agotados? Oh, bien. Bien. Sí. Bueno, cáncer de tiroides, tenemos etiopatogenia, puede por radiaciones externas, y esto obviamente que es para que lo vean, nada más, todo lo que, digamos, la estimulación de los oncogenes que tenga cada paciente y que se desarrolle los tumores, ¿sí? Se pueden detectar un nódulo solitario, aumenta la prevalencia con la edad, incidentaloma, 1/3 de los pacientes, esto es lo que decimos, de que capaz que mandamos a hacer una eco de control, porque el paciente nos refiere que tiene un control y tiene síntomas y demás, y hacemos una eco de control, un perfil hormonal y una eco y aparece, ¿está bien? Bien. O invasión de ganglios linfáticos, está bien que el paciente aparece con adenopatías cervicales y ahí empezamos a estudiar, o alguna lesión pulmonar, o alguna lesión ósea destructiva donde nosotros podemos sospechar de que viene de tiroides, ¿sí? Son todas las sintomatologías o la clínica con cómo lo podemos detectar. ¿Bien? Bien. Mayor malignidad, cuanto más jóvenes, hombres, los nódulos solitarios y fríos, esto es lo que habíamos avalado, antecedentes de radiación en cabeza, cuello y tórax, ¿tá? Signos radiológicos de calcificaciones punteadas, finas u homogéneas y densas, aumento de tamaño reciente y rápido, esto es lo que habíamos hablado, y la consistencia duro y pétrea, no como un proceso inflamatorio, que era lo que hablábamos anteriormente, que la glándula tiroidea está como un proceso inflamatorio, sino que esto ya tiene connotación ya más dura y pétrea, ¿sí? Tenemos carcinoma papilar, folicular, anaplásico, medular, células de Hartle, linfomas y metástasis,
¿sí? Bien. Las clasificaciones con el TNM, acuérdense que T es lo del tumor primario, esto con Pato ustedes lo deben recontrasaber. N es la parte ganglionar y metástasis si hablamos de metástasis o no. ¿Bien? Esto es si lo palpamos, si mide medio de 1 centímetro, de 1 a 4 centímetros, mayor a 4, invasión local extratiroidea. Las adenopatías, N0, que no hay adenopatías, N1, adenopatías del mismo lado de la lesión, adenopatías bilaterales, y metástasis si no hay metástasis o si hay presencia de metástasis a distancia. ¿Está? Bien. Con respecto a la frecuencia tenemos los diferenciados, que es el 80 al 90%, que el 85% son papilares y el 15% foliculares. Un 15% son indiferenciados y un 4% de linfomas. Bien. Una glándula normal en la clínica o con bocio nodular. Se detecta aumento de tamaño glandular. ¿Está bien? Órgano nódulo de consistencia dura, era lo que hablábamos hace un rato. El paciente concurre por un aumento del tamaño de la glándula, ¿está bien? Y puede tener un nódulo de consistencia dura. Las adenomegalias, esto que decíamos, ¿está bien? Que el paciente viene con adenomegalias en cuello, por eso siempre que viene con adenomegalias en cuello hay que estudiarlo, ¿está bien? Bien. Síntomas tardíos, parecia del recurrente, ¿está bien? Porque pasa por la parte del cuello. Dificultad para tragar, ¿está bien? Por el aumento de la glándula y congestión venosa superior, ¿sí? Frente a esta sospecha clínica, ¿qué hacemos? Por un lado la anamnesis y por el otro lado el examen físico con la palpación, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué hacemos? Una eco, ¿está bien? Con una punción, exámenes complementarios como radiografías, centellograma de tiroides de cuerpo entero. Los marcadores tumorales, ¿cuáles vamos a tener? La tiroglobulina y la calcitonina. La tiroglobulina, glucoproteína producida por células foliculares normales o neoplásicas, es útil en el seguimiento del CA diferenciado después de la cirugía, depende de la concentración de TSH, y después de la cirugía los niveles séricos deben ser indetectables. Es decir, es sumamente importante todos los marcadores tumorales tenerlos previo a la operación o previo al tratamiento, porque supuestamente posterior al tratamiento, si el tumor lo extirpamos con efectividad, no tendría por qué producirse los marcadores tumorales, ¿está bien? En este caso la tiroglobulina, ¿sí? Entonces lo hacemos previo a la operación para después hacer un seguimiento con el paciente, ¿sí? Y la calcitonina es una hormona peptídica hipocalcémica, está formada por 39 aminoácidos, es producida por las células C y las parafoliculares de tiroides, y el seguimiento es para el CA medular, ¿está bien? Bien. Frente a un nódulo y compatible con un CA, ¿está bien? Cuando pensamos en un CA de tiroides, que los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles van a ser? Quistes, adenomegalias, linfoma quístico, tumor paratiroideo o laringocele. ¿Está bien? Bien. Tenemos el carcinoma papilar, que se da en la tercera, cuarta década de vida, 40% multicentricidad, tiene una diseminación linfática a través de los ganglios, el 40% de adenopatías cervicales. Por eso les digo, es muy importante ver lo que es cuando aparece, muchas veces aparecen por algún cuadro agudo, ¿no? Pero si esto se sostiene, una adenopatía, hay que estudiar todo lo que es tiroides, esófago, todo lo que pase por el cuello, ¿sí? Bien. El 0,6% da metástasis a distancia y generalmente hace una invasión local, ¿está bien? Y es de buen pronóstico, ¿sí? Bien. Bueno, esto es la extensión, el porcentaje de extensión extratiroidea alrededor, la diseminación linfática, que era lo que hablamos hace un rato, y la metástasis a distancia, que es un porcentaje menor. Este es el papilar de tiroides, ¿sí? Bueno, tratamiento va a tratamiento quirúrgico, localizado, se le hace la lobectomía o itzmectomía, ¿está bien? Y T4 es a dosis inhibitorias, ¿está? Y si es mayor a 1,5 se hace la tiroidectomía total o casi total, ¿está? Y muchas veces se hace con el iodo 131 ablación subsiguiente al tejido residual con dosis altas de iodo, digamos. Lo que no se saca, lo que no se extirpa en cirugía, se hace la ablación con iodo 131 para que no quede tejido, ¿está bien? Bien. El folicular se da en la sexta década de la vida, el 20% multicentricidad, 30% de invasión local también. Este tiene una diseminación hemática y tiene mayor posibilidad a dar metástasis a distancia, ¿tá?
tiene un 20% de adenopatías cervicales y tiene peor pronóstico que el otro. También, más que nada, por la vía de diseminación que tiene, ¿sí? Se da mayor frecuencia en zonas deficientes de yodo y puede tener lesiones precursoras como adenomas, no tiene características citológicas patognomónicas y los criterios de malignidad es si invaden la cápsula del tumor y la invasión vascular, también por la posibilidad de todo lo que es vascular de dar metástasis a distancia. ¿Tá? Bueno, la división está mínimamente invasivo, ampliamente invasivo, o localmente, o con la tendencia a la metástasis, si logra captar el vaso, ¿está bien? La diseminación hematógena más que la linfática, ¿tá? Y, bueno, la patología, con respecto a la patología, el tema de lo que llega a superar y lo que llega a alcanzar lo que es vaso, la posibilidad de la metástasis, ¿tá? Como factor de mal pronóstico. Bien. Carcinoma de células de Farrell, variante del carcinoma folicular, representa el 3%, tiene receptores para TSH y productor de la tirolobulina, ¿sí? Tratamiento, tiroidectomía casi total con ablación posterior con yodo, ¿bien? Y dosis de T4 para inhibir la TSH, ¿tá? Acuérdense que la ablación se puede hacer con el yodo, ¿tá? Y en estos casos se extirpa el tumor, muchas veces se extirpa toda la tiroides, que lo que genera esto, muchos cirujanos a veces se puede salvar las paratiroides y quedan, muchas veces no pueden y se las traen porque son mínimas, son muy pequeñas y pueden, el paciente con una tiroidectomía puede quedar con un hipoparatiroidismo también. Y muchas veces, porque para mantener el margen de seguridad, necesitan extraer todo, ¿está bien? Y posteriormente a esto se hace con el yodo como para que no quede ningún tejido de tiroides. La ablación con yodo. Y obviamente el carcinoma anaplásico es el de peor pronóstico, tiene mal pronóstico, es de rápido crecimiento, un dolor importante, invade estructuras vecinas, ¿está bien? Tiene metástasis cervicales, hígado y pulmón, y generalmente es irresecable al momento de la consulta, ¿está bien? Generalmente viene, al ser rápidamente invasivo, viene con un pronóstico, mal pronóstico, ¿sí? Bien, es de las más letales en los hombres, el pico de vida es a la década de 70, ¿está bien? Generalmente tienen bozo multinodular, pueden tener un carcinoma bien diferenciado, son agresivos localmente y diseminación a distancia en forma temprana, sobrevida en 6 meses, ¿sí? Esto obviamente por las características del tumor. Y el tratamiento en estos casos es paliativo, ¿sí? Bien. Y el carcinoma medular, otra de las características, se da en la quinta y sexta década de la vida, relación hombre-mujer 1, origen de las células parafoliculares, ¿tá? Y que estas van a producir la calcitonina, ¿está bien? Por eso es que lo vamos a tener como un marcador tumoral, ¿está bien? Con respecto a la patología, es un tumor neuroendocrino de origen embrionario en el cuerpo último branquial, ¿está bien? Y el 5 al 10% de las neoplasias malignas de tiroides, esto abarca el 5 al 10% de las neoplasias de tiroides, ¿sí? Y el 15% de las muertes por el cáncer, ¿tá? No se relaciona con la geografía ni con la disponibilidad de yodo, ¿tá? Puede ser esporádico, en un 80%, que se da en la cuarta década de la vida, o familiar, con lo que hablamos. Por eso hay que preguntar sobre los antecedentes familiares, ¿está bien? En la segunda o tercera década de la vida, ¿está bien? Tiene diseminación temprana a ganglios y también tiene metástasis a distancia. ¿Ah? Todo esto seguramente lo estuvieron viendo en Pato, ¿no? Todos los tumores. Sí. Bien. Bien. Como tratamiento, tiroidectomía total, disección ganglionar. Siempre en las cirugías se hacen los ganglios centinelas, los ganglios locales, y bueno, se ve si hubo una invasión local, ¿está bien? Y se extirpa todos los ganglios locales y cercanos para ver hasta dónde llegó la enfermedad, ¿sí? Si existe hiperparatiroidismo, extirpar la paratiroides, y si existe feocromocitoma, se extirpa primero el feocromocitoma, ¿sí? Acuérdense que tiene que ver con las otras neoplasias asociadas, ¿sí? Y estos que son menos comunes, el carcinoma epidermoide, el linfoma tiroide, sarcomas o lesiones metastásicas. ¿Tá?
también tenerlos en cuenta, pero obviamente que son mucho menos frecuentes, ¿sí? Complicaciones del tratamiento quirúrgico que nos vamos a encontrar es lesión del nervio laringio recurrente, también acuérdense que sube el nervio recurrente, lesión de la rama externa del laringio superior, hipoparatiroidismo es recontra frecuente, por eso tenemos que hacer un dosaje posterior a la operación, un dosaje de calcio, para ver si volaron sin querer las paratiroides, no las pudieron conservar, y bueno, necesita una, lo mismo que la hormona tiroidea, necesita la complementación de calcio, ¿sí? Bien. Lesiones de órganos adyacentes, también ver la localización y los daños que puede llegar a hacer el tratamiento quirúrgico. Bueno, alguna lesión en algún órgano que acompañe cercano a la tiroides, o lesiones vasculares. ¿También? Todas estas patologías son complicaciones frecuentes del acto quirúrgico. ¿Sí? Bien. Bueno, intenso, ¿no? Intenso, pero lo logramos. Fue un poco largo. Qué madre. Fue un poco largo. Sí, sí. Así que bueno, ahí logramos terminar un poco con todo lo que queremos mínimamente, como para que les quede empezar a ver a diagnosticar y bueno, y pensar en estas patologías. ¿Acá? Bueno, chiquis, que tengan Doctora, buen día. buen día, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Chau, chau. Chao. Gracias. Chao, chao, suerte.